Buenas noches. Casi finaliza una jornada cargada de hechos comunes y corrientes. Sobre ellos hablaremos, pero vamos a concentrarnos en los excepcionales. En el aire, fuera de récord, recibamos a nuestro productor y conductor, Elvis Lima. Buenas noches, República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord de este domingo 2 de septiembre del año 2018. Director, ahora sí, diga que no, llegaron los bre. Desde que llega septiembre, octubre, noviembre, ya estamos en Navidad. Ahorita está el director y todo este personal así, doblado, tú lo ves caminando con el doble, doblado. Saludos especiales a los dominicanos que a esta hora nos ven en tiempo real en Estados Unidos y en toda parte del mundo con esta señal nítida como la tiene este canal EN Televisión. Señores, quiero comenzar con la noticia del día. Hoy domingo, el expresidente Hipólito Mejía explicó las razones del por qué decidió nuevamente salir al ruedo político en busca de la nominación presidencial. Explicó una serie de razones, sobre todo adelantó el tema de la consulta que había consultado a diversos sectores de la vida nacional. No es la primera vez que Hipólito Mejía sale, creo que es la tercera ocasión que el exmandatario se lanza al ruedo político en busca de la nominación presidencial. Claro está, tiene que pasar la prueba de fuego de ganarle a lo interno del PRM a su contrincante Luis Abinader. Vamos a ver, director, parte de los argumentos que tuvo Hipólito Mejía en este anuncio que hizo a través de una cadena de radio y televisión este domingo. Y claro está, usted tiene que verlo aquí en el programa de las exclusividades. Hoy todas nuestras instituciones están secuestradas por el Partido de la Liberación Dominicana, que solo las usa para su beneficio particular. En segundo lugar, la transición consiste en la lucha decidida y frontal contra la corrupción y la impunidad. El principio de tolerancia cero frente a esos males debe ser un componente esencial de la transición. Ese combate contra la corrupción y la impunidad tenemos que librarlo, caiga quien caiga. En tercer lugar, la transición tiene que garantizar la creación de oportunidades para los proyectos e iniciativas que contribuyan a crear riquezas y mejorar la calidad de vida. Para tal fin, se deberá enfatizar la creación de empleo de calidad, el aumento de las exportaciones, el mejoramiento de los servicios de salud y educación y el mejoramiento de la calidad de la vivienda. Al mismo tiempo, la transición tiene que enfrentar de manera efectiva el crimen y la delincuencia para lograr la seguridad ciudadana. Por último, la transición significa la promoción de la ciudadanía activa. En efecto, poco sirven las leyes y los proyectos de desarrollo si los ciudadanos no participamos en la conducción de la cosa pública en procura del bien común. Bueno, ya lo vieron, Hipólito Mejía, junto a los demás dirigentes que le acompañaron, ahí estuvo el anuncio oficial. Se habla ya que mañana, de manera oficial, para mañana está previsto el primer encuentro oficial de Hipólito Mejía. Se habla del Club Calero, eso es en Villa Duarte, el municipio de Santo Domingo Este, el municipio más grande del país. Santo Domingo Este tiene más votantes que muchas provincias del país. Así es que ya se lanzó Hipólito Mejía. Ahora el escenario es diferente en el PRM. Luis Abinader sigue muy activo también. La emprendió contra Leonel Fernández y le respondió la afirmación que hizo recientemente Leonel Fernández, precisamente el pasado domingo, cuando Leonel anunció también al país sus aspiraciones al aceptar la nominación presidencial, la precandidatura presidencial. En el PLD la situación es diferente porque tiene que ir al comité central, pero es un hecho de que Leonel Fernández, con la popularidad y la aceptación que tiene también en su partido, ese comité central, él tiene los votos para salir, como dicen los PLDistas, bajar el listado. Luis Abinader, le repito, sigue activo con esta campaña Encuentro a Jóvenes en el llamado programa de acercamiento con los diferentes sectores de la vida nacional, abogando por el cambio. En ese contexto era que decía que le emprendió contra Leonel Fernández
y lo acusó de que representa el retroceso, que Leonel es más de lo mismo, porque ha sido presidente de la República 3 veces y no puede hablar de cambio. La polarización ahora se da en 2 direcciones. En el PLD, polarizado, y Danilo, Leonel, y en el PRM, Luis Abinader e Hipólito Mejía. Esa es la realidad. Sin embargo, el PLD tiene la posibilidad de buscar una tercera opción. Se ha estado barajando. De hecho, el propio presidente del Senado y secretario general, Reinaldo Pared Pérez, adelantó de que si hay un tranque como se vislumbra, él está en condiciones de ser el candidato ideal para poder buscar una tercera fuerza que ponga fin a este conflicto que mantiene enfrentado al Partido de la Liberación Dominicana. Miren, señores, desde el pasado viernes hasta esta hora de la noche, el tema de la reelección presidencial ha tomado fuerza y categoría de huracán. El fallo del Tribunal Constitucional que declaró inadmisible el recurso elevado por el abogado Fredermido Ferreras, autor de esa acción de inconstitucionalidad que buscaba quitar el impedimento constitucional que tiene el presidente de la República, que le prohíbe presentarse a la candidatura presidencial, el llamado artículo transitorio de la Constitución, ha desatado un mar de conjeturas. Se produce precisamente el fallo del Tribunal Constitucional horas después de que el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, dejaba la brecha y planteaba un elemento novedoso de que el Tribunal Constitucional estaba en condiciones y que había precedente en la región de habilitar al presidente de la República, Danilo Medina, para que pueda optar por el tema de la reelección presidencial, bajo el alegato de que el transitorio que le impide presentarse al jefe de Estado de una forma u otra le viola sus derechos como ciudadano, porque la Constitución plantea el tema de elegir y ser elegido. Son los argumentos que planteaba el magistrado Jorge Subero Isa. Precisamente, director, vamos a hacer contacto con el autor de esta iniciativa, Fredermido Ferreras, autor de del recurso que ha sido centro de esta fuerte polémica ante la opinión pública y la propia clase política. Fredermido ha estado muy activo en los últimos días y a propósito de ese fallo del Tribunal Constitucional. Y digo activo porque recuerden que se perdió un tiempo desde mayo, junio, cuando el tema comenzó a cobrar fuerza en la opinión pública. Sin embargo, vamos a hacer contacto, Fredermido. Mucho gusto, gracias por estar con nosotros a esta hora en este programa especial de Fuera de Récord. Estábamos haciendo referencia al fallo del Tribunal Constitucional desde el pasado viernes. Le damos las gracias que haya aceptado nuestra invitación, que esté con nosotros. Sé que también usted es fijo a esta hora con Fuera de Récord. Fredermido, ¿qué le parece esa decisión del Tribunal Constitucional? Usted que fue el autor de ese recurso que ha sido centro de una fuerte polémica. Sí, bueno, fíjate, hoy podemos decir que como lo ha recibido la opinión pública en general, nosotros llegamos a nuestra casa también de una audiencia que teníamos en el Tribunal Superior, en el Tribunal de Tierra, de jurisdicción original, y llegando a la casa inmediatamente empezamos a recibir la llamada y que ya el fallo había salido y nos mandaron el dispositivo del fallo. Hasta ahora lo que se conoce es el dispositivo del fallo, que dice que declara inadmisible nuestra instancia de inconstitucionalidad bajo el concepto de que no se puede declarar inconstitucional un texto de la Constitución o la Constitución misma. O sea, es el concepto que se conoce hasta ahora. Nosotros no conocemos los fundamentos de la demanda. Es una demanda que sé que los jueces tienen que haberla madurado y sopesado, me imagino con un cuerpo bien amplio, porque para contestar contrario al espíritu de la época. Óigase bien, el Tribunal Constitucional Dominicano con esa decisión está siendo contrario al espíritu de la época. ¿Por qué digo al espíritu de la época? Es que más de 15 países del área ya han conocido acciones de esa naturaleza y han reabierto la reelección presidencial en muchos casos, inclusive hasta indefinida. Entonces, es un hecho, como le digo, contrariar el espíritu de la época. Nosotros tenemos la información de que se iba a cocinar ese fallo de manera urgente, que se iba a cocinar porque un precandidato presidencial
del Partido de la Liberación Dominicana estaba hacía tiempo presionando a los jueces en ese sentido. Presionando. Ya nosotros teníamos, sí, había una presión muy fuerte a los jueces. Se estaban dando dos situaciones en este caso. Primero, una presión a los jueces para que fallaran en ese sentido de parte del doctor Leonel Fernández Reina y su equipo político, que fueron que nombraron a todos esos jueces y tienen control del Tribunal Constitucional en más de un 80% de sus jueces. ¿Usted considera que los jueces obedecieron a presión de Leonel Fernández? Si los jueces están en incapacidad de aguantar presión así, Pedernillo. No, estamos conscientes de eso, teníamos estas informaciones de que eso se estaba dando desde el mismo momento en que el presidente de la República le dio la entrevista a Yanna Tavares y que dijo que para el mes de marzo se iba a referir al tema. Comenzó ya de una presión anterior, pero desde ese mismo instante comenzó una batida, una presión, y los jueces del Tribunal Constitucional recibieron múltiples visitas del equipo de Leonel Fernández Reina. Bueno, en ese sentido, a presionarlo. Aparte de eso, también les puedo dar otra información. Ustedes saben bien que hay unos jueces que van de salida porque ya cumplieron su periodo. Sí, salen ahora en noviembre. Entonces, desde el Tribunal Constitucional también se empezaron a mandar emisarios a Palacio Nacional con chantaje en ese sentido. Y el presidente de la República no se prestó a ese chantaje. Querían cambiar el fallo por la permanencia de los jueces del Tribunal Constitucional y el presidente de la República se negó a esta, se lo puede tomar como una premisa. Se negó, esa información ya la tenemos de hace más de 20 días también, de que se estaba mandando emisarios para tratar de negociar el fallo a favor a cambio de la continuidad de los jueces, y el presidente de la República, Danilo Medina, no se prestó a eso, le dijo tajantemente que él no maniobra de esa naturaleza y que él no interviene en los asuntos de la justicia y que en su momento sería el Consejo Nacional de la Magistratura que tenía que ver con eso y que era un organismo colegiado. Y ante esta realidad, a la presión del grupo de Leonel Fernández de Palacio, que fue que puso esos jueces, fue que ellos aceleraron en un tiempo récord, hicieron ese fallo. ¿Y por qué te digo un tiempo récord? Fíjense, recientemente, el día 20 de agosto, nosotros sometimos una nueva instancia al Tribunal Constitucional, una instancia de reapertura de los debates. ¿Verdad que sí? Ante un fallo que estaba pendiente de fallo, cuando se le somete a la reapertura de los debates al tribunal, el tribunal, antes de dar su fallo, tiene que conocer los fundamentos de esa reapertura de los debates, que la jurisprudencia dominicana, una institución de la jurisprudencia dominicana, que dice que cuando hay hechos y elementos nuevos que puedan variar la suerte de un expediente, se ordena la reapertura de los debates, sea solicitud de parte del juicio por el tribunal. El procedimiento es que cuando esto se deposita en el Tribunal Constitucional, el Tribunal lo remite a todas las partes envueltas en el proceso, en este caso la Cámara de Diputados, el Senado, el Procurador General de la República y el Palacio Nacional, para que emitan su opinión en un plazo no mayor de 30 días. Si ese instante se le somete el 20 de agosto, ¿cómo es que se despacha 11 días después con un fallo, dice, del Tribunal Constitucional, sin haber conocido la reapertura de los debates, sin haber notificado a las partes envueltas? Esto es una violación al debido proceso de ley y al derecho de defensa consagrado en los artículos 68 y 69 de la Carta Sustantiva. Aquí lo que ha habido es que han primado los intereses de los jueces, que al no lograr su objetivo con el chantaje, entonces se dieron a la presión del grupo de Leonel Fernández Reina y han violentado todo el ordenamiento internacional. Fíjate que recientemente inclusive se ha dado un bestseller que es de conocimiento internacional, que es la publicación del libro Los Derechos Fundamentales del experto constitucionalista y autor español Antonio Pérez Luño, donde escribió un voluminoso libro, y el tema precisamente era cómo demostrar su tesis de que sí, el Tribunal Constitucional podía declarar inconstitucional e inaplicable una cláusula de la misma Constitución que resulte contradictoria con otro artículo de la Constitución y que violente derechos fundamentales y humanos. Entonces, dándose una publicación de este libro de manera reciente, el espíritu de la época, la Constitución española, más de 15 países que han considerado esto, cómo se despacha, cómo van a justificar estos jueces del tribunal. Yo quisiera ver a Milton Levar, un hombre con el prestigio internacional que tenía, cómo va a explicar esta sentencia. Por eso es que quiero, y le digo al pueblo, que estoy esperando me notifique la sentencia íntegra, porque hasta ahora lo que conocemos solamente es el dispositivo que el tribunal ha publicado, porque no entiendo cómo van ellos a justificar las motivaciones de esa sentencia. Nosotros esto nos vamos a apretar a llevarlo hasta el tribunal de La Haya y a los tribunales internacionales, que si bien es cierto, las decisiones del Tribunal Constitucional son de inmediato y no son susceptibles de recurso, nosotros lo vamos a denunciar a nivel nacional para que se sepa que aquí la justicia dominicana y las altas cortes están secuestradas por Leonel Fernández Reina y su equipo político.
Pero cuando usted va al Tribunal de la Haya y recurre a instancias internacionales, eso no tiene jurisprudencia con el tema constitucional en el país, porque las decisiones del Tribunal Constitucional son inapelables. Estoy totalmente de acuerdo con usted y se lo he dicho, como han sido inapelables otro tipo de decisiones que se han llevado a los tribunales internacionales, se llevan hasta para que sirvan de denuncia, si se quiere. Aquí hay que denunciar el secuestro de las altas cortes por parte de un candidato presidencial que cuando fue presidente lo nombró a todos, y todas las decisiones, no solo del Tribunal Constitucional, de las altas cortes de este país, obedecen a lo que decida Leonel Fernández Reina y su equipo político. Bueno, ¿es cuánto? Muchísimas gracias, Fredermido, por estar con nosotros en esta entrevista exclusiva en esta edición de Fuera de Récord. Bueno, señores, ya lo escucharon. Fue la intervención del abogado Fredermido Ferreras, autor del proyecto de la iniciativa incoada en el Tribunal Constitucional, el recurso que buscaba habilitar al presidente Danilo Medina y quitar el transitorio que le impide una posible repostulación. Director, antes de irme a la pausa, quiero hacer este pequeño comentario con relación al llamado, las afirmaciones del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que llama a cuidar la sanidad de la economía dominicana, porque si esta se pierde, el país perdería mucho, lo perdería todo. Yo me identifico con esa preocupación del ministro de la presidencia por el hecho de que en estos tiempos, a propósito de este vendaval político y estos ruidos y la situación que se ha creado en el país a pocos meses, ya a casi un año del inicio formal de la campaña presidencial, de una forma u otra, lo considero saludable ese llamado y esa advertencia que hace el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Y digo esto precisamente porque lo plantea un escenario ideal. Lo planteó en la Feria de Mayorista 2018 en San Francisco de Macorís, en presencia de los principales actores económicos y representantes de diferentes sectores de esa provincia, la provincia Duarte, en San Francisco de Macorís. Agrega Peralta también el hecho de que la alianza público-privada, así como el manejo responsable por parte del gobierno del presidente Danilo Medina a las finanzas públicas, han permitido la envidiable estabilidad económica que exhibe hoy la República Dominicana. Así es que, director, vamos a ver parte de lo que dijo José Ramón Peralta en ese importante encuentro con representantes del sector económico y empresarial de San Francisco de Macorís. Pero lo más importante con este trabajo de las visitas sorpresa y el mapa de pobreza con que trabaja el presidente es que en la zona rural, que es donde estaban los mayores índices de pobreza, que alcanzaban el 15.5%, hoy está esa pobreza extrema, que es como le llaman, en 3.8%. Eso significa que cada vez más dominicanos jóvenes se van a sentir atraídos a quedarse en el campo, porque las condiciones de vida del campo comienzan a cambiar. Bueno, ahí lo vieron, las declaraciones de José Ramón Peralta. A buena hora ese llamado para preservar la economía dominicana. Pienso que sí, que hay que preservarla, porque al final la política queda, el país y el Estado continúa sin importar el gobierno que esté de turno. Director, me voy a ir a la pausa. Al regreso estará con nosotros el destacado politólogo Daniel Pou con declaraciones que usted no se puede perder. A la pausa, ya volvemos. Cambiar de canal, casi un delito federal. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro.
Avance energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable, una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Solicitar tu nombre comercial desde tu computadora o teléfono móvil y recibirlo 5 días después sin moverte de tu casa. Maravilloso, ¿verdad? Solo tienes que entrar a nuestra página web, Ventana Inserpi, llena las casillas siguiendo las instrucciones, envía tu solicitud y en 5 días máximo recibirás tu respuesta. Un certificado tan seguro como procurarlo en persona. Lo imprimes y listo. Desde Samaná, Pedernales, Ocoa y todas las provincias, ONAPI está contigo. A la distancia de un clic, sin desplazamientos. Más rápido, más electrónico, más República Digital. ONAPI, de la calidad a la excelencia. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Cuando te traslades desde y hacia tu trabajo, hazlo con precaución. Así evitas accidentes en trayecto. En la ARL trabajamos por tu seguridad. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. Continuamos con esta edición de Fuera de Récord. Ya nos acompaña en este plato fuerte la entrevista principal, el destacado politólogo Daniel Pou, con quien vamos a conversar con temas que usted no se puede perder. Así que enderécese bien de la cama, porque Daniel siempre trae informaciones de mucha importancia. Buenas noches, Daniel, bienvenido a Fuera de Récord. Buenas noches, don Elvis, aquí satisfecho y pues regocijado de compartir con usted en su programa. Primera vez que viene después de la mudanza, cuando emigramos del cambio de canal, ¿verdad? Pero su presencia siempre es grata para nosotros. Yo puse el piloto automático, pero después rectifiqué. Claro, claro. Pero Daniel, ¿cómo vislumbra usted el 2020 con esta situación interna que viven los 3 partidos mayoritarios? Huelen asomo muy fuerte a conflictos internos y asomo de división, sobre todo en el oficialismo. Yo he reiterado en innúmeras ocasiones de que el escenario del 2020 va a ser, en términos electorales, pues, un escenario complejo y complicado. Complejo porque cada vez hay menos adscripción del votante a establecer ciertos compromisos. La franja de votantes no comprometidos se encuentra ya casi rondando el 50%. Eso va a hacer la predicción muy difícil. Y hay que saber que en esa franja de ese 50% de votantes no comprometidos es que estará la victoria de cualquier partido que pues se acerque a alcanzar el liderazgo en votos para ese proceso electoral. ¿Cómo? La franja del 50% indeciso.
No indecisos. No indecisos, o sea que no están en ningún no se sienten identificados con ninguno de los partidos. Históricamente es la mayor cifra de votos con esas características. En las elecciones del 2016 hubo cerca del 19%, en la del 2012, en la del 2016 rondaba el 30% y hoy en día se está cifrando en un posible 50%. Usted tiene una explicación científica. ¿A qué usted atribuye ese crecimiento tan significativo, 50%, y que en los últimos años, elecciones tras elecciones, la población dominicana decida cómo abstenerse, quedarse ahí como están, vaya a ver qué pasa? ¿A qué usted atribuye? Mire, usted debe tener una explicación científica. Bueno, lo primero es que el liderazgo político no ha querido asimilar que el sistema de partidos se encuentra en una crisis estructural y sistémica que cada día lo aleja más en términos de confianza y de credibilidad del votante. No hay propuestas, la política en República Dominicana se quiere fundamentar en consignas y en tecnicismo de mercadología política, y eso rinde sus efectos, pero la política requiere contenidos. En la política dominicana no hay contenidos, solo pues algún contenido que matiza, por ejemplo, la promoción del partido de gobierno, en razón de que las ejecutorias pues ofrecen alguna perspectiva del gobierno posible. Pero si, como todos sabemos, ese partido de gobierno cambia de jinete, por decir de alguna manera, para vadear ese río, parafraseando al doctor Balaguer, pues indiscutiblemente que continuamos de nuevo en esa situación límbica de una actividad política sin propuestas reales y sin dar ninguna señal de la capacidad, y eso también le sucede a la oposición, de producir las transformaciones que requiere la sociedad dominicana. Hoy en día, la agenda del dominicano, del ciudadano, no es agenda de construcciones, no es agenda de obra. Eso se encuentra hoy en día en términos de expectativa en la cola. Modelo agotado, entonces. Sí, eso es un modelo agotado. Un modelo agotado. La gente quiere primero seguridad, quiere Estado de Derecho, quiere dentro del Estado de Derecho un régimen de consecuencias. Y el tema económico. Que frene. La gente quiere trabajo, pero no está justamente dentro de los puntos prioritarios de la agenda, pero la gente quiere transparencia, eficiencia y podríamos decir transparencia en lo que es la administración pública. Y cuando usted escucha incluso a los líderes de la oposición, todo el mundo pretende seguir montado en el mismo sistema político que no aguanta más, un sistema famélico, un sistema que no muestra ni siquiera capacidades para seguirse reproduciendo y que en sí mismo se ha convertido en un elemento que ha fracturado los términos democráticos en la vida política dominicana, que han afectado tanto también a los partidos. Una de las graves carencias, de los grandes déficits que hoy en día observa el sistema de partidos, es la incapacidad de gestionarse a través de métodos democráticos. Mire, precisamente hoy domingo el expresidente Hipólito Mejía ya anunció su precandidatura de manera oficial, argumentó una serie de aspectos, el tema de que el país necesita firmeza, mano dura, y una serie de argumentos que utilizó. ¿Qué le parece la salida de Hipólito Mejía al ruedo político nuevamente? Yo considero que la salida de Hipólito Mejía se corresponde más con una propuesta de globo de ensayo que realmente de una salida real
con miras a alcanzar la presidencia de la República. ¿Globo de ensayo? Un globo Me de choca ensayo. la atención eso. Sí, sí. Pero un expresidente de la República con fortaleza, claro, fortaleza, debilidades. Un expresidente de la República pero que tiene su grupo de acólitos que los respaldan incondicionalmente, porque eso es una de las características que le sucede, que podríamos decir, acompañan a los candidatos que han sido presidentes, pero como candidato para terciar en unas elecciones como la del 2020, el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía tiene un techo muy bajito, es el candidato que menos posibilidades tiene de crecer. La tasa de rechazo muy alta. La tasa de rechazo muy alta, que es lo mismo que le sucede también al expresidente doctor Leonel Fernández. Son los dos candidatos con la tasa de rechazo más alta. Usted dice Hipólito Mejía un globo de ensayo, eso aleja la posibilidad desde su punto de vista de que Hipólito le gane a Luis. No, yo lo que creo que esa es una postura para, si es al interior de su partido, es para negociar posiciones con sus seguidores, a favor de sus seguidores. Seguir con la teoría de la política con miras a un estado pastel, para distribuir porciones de poder, de beneficios, de canonjía, de recursos. Pero si alguien de los que se encuentra en el entorno del expresidente Mejía tiene 2 centímetros cúbicos de materia gris, debe entender que esa es una candidatura fallida por demás. Primero, porque es una candidatura ya que tiene un tufo a desactualización, antigüedad. Esos discursos que quiere esgrimir el ingeniero Hipólito Mejía ya no son discursos que tienen cabida en la política dominicana. Los discursos tienen que ser más modernizantes, más renovadores, y el ingeniero Mejía se le hace muy difícil asumir esos discursos porque su mentalidad no está consone con lineamientos progresistas dentro de la política dominicana. Usted tocó un tema importante, el tema de la modernidad del discurso. ¿Vislumbra usted a Hipólito? Porque en política a veces se dan 2 escenarios. Hay candidatos que quieren ser candidatos y no presidente, o presidente y no ser candidato. Entonces usted me deja esa comparación a flor de labio de que Hipólito, entonces usted le ve más la posibilidad. ¿Qué quiere ser Hipólito? Sería la pregunta. ¿Candidato o presidente? Candidato. Ah, por eso le hago la pregunta. Un candidato y simple. Un candidato para poder sacar una tajada del pastel. Mire, el proceso electoral del 2020 es posible que si se presenta la situación sobre todo, y es una variable quizás la más importante, si se presentan las 2 figuras principales del Partido de la Liberación Dominicana, indiscutiblemente que difícilmente haya una elección presidencial en primera vuelta. Cuénteme ahí. Si se presentan las 2 principales figuras del Partido de la Liberación Dominicana. Eso me huele a que usted está adelantando en la división, porque si se presentan los 2, alguno tendrá que ir por una fuerza externa. Una fuerza externa. Correcto. Y de ir por una fuerza externa, pongámosles nombre y apellido. Leonel Fernández, porque si Danilo Medina tiene la mayoría del Comité Central, que es el motor político del PLD, 635 miembros, los candidatos tienen que bajar en el reglamento del PLD, lo decide el Comité Central. Lo que pasa es que el presidente tiene 635 y Danilo tiene 400. El presidente en el comité político es 26, Danilo tiene casi 19. Sí. 19, 20. Entonces, si hablamos de un candidato que va por otro partido, pongamos el nombre y apellido, sería Leonel. Correcto. Ah, pero vamos a decirlo pero así. Yo no quería llegar a ese tema porque no es lo fundamental. No, pero usted toca un punto interesante. Los evidentes son muy tácticos. Con la decisión de esta semana del Tribunal Constitucional. Por ahí voy en un momento, pero acláreme el punto de que si van los 2, que eso le da segunda vuelta. ¿Usted considera que Leonel Fernández en cualquier partido, con cualquiera que lo lleve, forzaría una segunda vuelta? Es que el surgimiento de una tercera fuerza implicaría un fraccionamiento de las fuerzas políticas.
Si Leonel Fernández va por un partido que no es el Partido de la Liberación Dominicana, o lo hiciera Danilo Medina. Descartemos a Danilo ahí. Danilo no va a ir por otro partido, es imposible. No sé, eso no lo descarte. No, porque el presidente no va a salir de su casa con la mayoría, comité central, comité político, el gobierno, el bolígrafo que firma los decretos, el artículo 55 de la Constitución. En política no se puede ser tan exacto. Pero partiendo de la hipótesis de que uno de los dos vaya por una fuerza externa, yo para complacerlo a usted y no dificultarle mucho esa ecuación, vamos a suponer que es Leonel Fernández, indiscutiblemente que no todos los votos del PLD van a ir a favor del candidato que se quede en el PLD. Eso es verdad. Entonces, eso indiscutiblemente conllevaría a que el panorama electoral dividiera la fuerza en tres grupos fundamentales. Y difícilmente en esa condición, para no decir es casi imposible, pueda producirse una elección en primera vuelta de presidente en primera vuelta. Una segunda vuelta podría significar para el Partido de la Liberación Dominicana una derrota inminente. ¿En una segunda vuelta el PLD no tendría opciones? Muy difícil. ¿O el candidato que vaya por el PLD? Que quede cualquiera de los dos candidatos que quede por procedentes cuyos orígenes, porque ya podría ser el doctor Leonel Fernández, ¿verdad? Que quede, para no discriminar, cualquiera de los dos candidatos que surjan del Partido de la Liberación Dominicana, en segunda vuelta, yo soy de los que considero que podría ser eliminado. Director, este video tenemos que guardarlo, eso va a ser histórico. Y yo espero que con Dios, en el reencuentro de los votos en el 2020, sacara ese video. Vamos a ver como lo que planteó en tal fecha Daniel Pou. Sí, vamos a... Y sé que usted va a estar con nosotros analizando, con Dios delante, la resaca electoral y lo que esté pasando minuto a minuto. En ese proceso que de antemano, comparto su posición, luce muy complejo. Y complicado. Y complicado, ciertamente. Sí, complicado. Mire, lo que no luce complicado es el contenido. Director, me voy a ir a la pausa porque hay un tema que quiero compartir con Daniel. Desde el pasado viernes hasta esta hora de la noche, la reelección presidencial ha tomado fuerza de huracán a pesar del fallo del Tribunal Constitucional. Muchas posiciones encontradas y ya escuchamos ahorita, comenzando el programa, la posición que tuvo Fredermiro Ferreras, el autor del recurso elevado ante el Tribunal Constitucional. Cambiar de canal, que es un delito federal. A la pausa y ya volvemos. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Avance Energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable. Una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país.
solicitar tu nombre comercial desde tu computadora o teléfono móvil y recibirlo 5 días después sin moverte de tu casa. Maravilloso, ¿verdad? Solo tienes que entrar a nuestra página web, Ventana Inserpi, llena las casillas siguiendo las instrucciones. Envía tu solicitud y en 5 días máximo recibirás tu respuesta. Un certificado tan seguro como procurarlo en persona. Lo imprimes y listo. Desde Samaná, Pedernales, Ocoa y todas las provincias, ONAPI está contigo, a la distancia de un clic, sin desplazamientos. Más rápido, más electrónico, más República Digital. ONAPI, de la calidad a la excelencia. Cuando te traslades desde y hacia tu trabajo, hazlo con precaución. Así evitas accidentes en trayecto. En la ARL trabajamos por tu seguridad. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. Continuamos con esta edición de Fuera de Récord en este plato fuerte. Antes de la pausa dejamos un tema que don Daniel quiero que me aclare muy bien. Desde el pasado viernes, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso elevado por el abogado Fredelmiro Ferreras en torno al tema del transitorio, que ha sido tan rompecabezas y tan complicado. ¿Cómo usted vislumbra ahora este nuevo escenario? ¿Se vio como un golpe de efecto al tema de la reelección presidencial? Sí, ¿La aleja o la acerca? ¿O la mata el tema de la reelección? No, indiscutiblemente que la acción que emprendió el doctor Ferreras fue una acción temeraria y hasta en cierta medida imprudente. ¿Y usted sabe por qué imprudente? ¿Imprudente? Sí. Crear un recurso. Sí, pero usted sabe por qué imprudente. ¿Por qué? Porque esa decisión se va a tomar como una victoria para el doctor Leonel Fernández y va a alejar la posibilidad de que ese cierto proceso de avenencia que se estaba produciendo entre el doctor Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, pues tenga un efecto de distanciamiento. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández se va a sentir aventajado. Porque, ¿cuál es la otra alternativa para el presidente Danilo Medina lograr una reelección ahora? Reformar la Constitución. Y reformar la Constitución, usted sabe lo que implica. Cualquier reforma a la Constitución tiene que contar con las 2/3 partes de los legisladores presentes en ambas cámaras. La mayoría calificada. Correcto, sí. Las 2/3 partes. Son 127 votos. En el Senado le es muy fácil al presidente Medina, pero en la Cámara de Diputados se le hará muy difícil, ¿verdad? Y si se hace la tesis que pasó con la ley de partidos. E igual, llegó ahí 127 y la posición de Medina hasta cierto punto fue favorable en la Cámara de Diputados, aunque en política no siempre 2 y 2 no son 4, son las circunstancias. Pero usted plantea un tema que me parece interesante. Vamos a sintetizarlo. Usted plantea de que en la forma, el fallo del Tribunal Constitucional le da una victoria a Leonel Fernández y que eso podría provocar a Danilo Medina que force una reelección. Espérese, vamos a aclarar. Yo no estoy diciendo que le da una victoria. Fue una decisión que tomó el Tribunal Constitucional. No quiero valorar si adecuada o inadecuada, porque eso no es lo relevante en este momento. Sí. Pero sí fue una decisión que se va a proyectar, que se va a interpretar en términos mediáticos como una victoria para el doctor Leonel Fernández. Y que lo es. Ya, bueno, solamente hay que ver que desde el momento en que se produce la información, los leonelistas ocuparon las redes sociales como los gallos triunfadores en medio de la traba. Por eso le digo, esta hora de la noche todavía siguen tuiteando. Sí, ha sido. Y celebrando, y lo pueden celebrar porque en la forma es una victoria. Ese tema. El primer asalto, hay que decirlo así, el primer asalto legal en torno a la reelección, sí o no, lo ganó Leonel Fernández. Y yo, que fui árbitro de boxeo, digo 10-9, que es lo que se vota en la papeleta, y si me atacan mucho, pudiese ser un 10-8, como cuando hay un knockdown en el boxeo. Entonces, hay que declararlo así, don Daniel. Sí, ellos tienen razones para celebrarlo. No estoy diciendo con eso la reelección no vaya. No, yo creo que el Tribunal Constitucional tenía que
primero, preservar su prestigio como la instancia en términos de decisión más elevada que tiene el país. Es el tribunal que garantiza la interpretación y la correcta aplicación de la Constitución. Sin apelación. Es inapelable el fallo. Bueno, eso por un lado. Pero por el otro lado, técnicamente, los grandes constitucionalistas opinan que ningún tribunal puede declarar inconstitucional de una manera festinada a la propia Constitución. Hay casos donde cuando en la Constitución hay algún precepto o algún artículo que riñe con el resto de la Constitución, sí. Pero en ese caso, de acuerdo a la interpretación que hace el Tribunal Constitucional, ese artículo o adendum que se estableció para la reforma de la reelección pasada del 2016, pues estamos hablando del adendum del 2016, sí. Pues no riñe con el resto de la Constitución, que era uno de los argumentos en cual se escudaba o se apoyaba el doctor Ferreras. Entonces, ya el Tribunal Constitucional decidió. ¿Cuál es la otra instancia? Convocar el Poder Legislativo para hacer otra reforma constitucional. Posibilidades de eso son bastante dificultosas. Pero como en la política dominicana suelen suceder tantas cosas y se producen tantas negociaciones y hay tantas cartas debajo de la manga, vamos a esperar cuando ese proceso se decida. Claro, hay que recordar que en la entrevista del presidente dijo, el partido decidirá eso en marzo del próximo año. Sí, marzo. De aquí a marzo hay un trayecto. Y que él tiene su posición tomada, también dijo. Claro. Ya yo la tengo definida mi posición, cuál va a ser. Sí. Pero será para marzo. Ahora yo le pregunto, ¿ese fallo aleja el enfrentamiento entre los dos grupos o lo acerca más, o radicaliza más? Bueno, yo creo que ese fallo rompe el punto de equilibrio que se estaba consolidando para producir un diálogo en un ambiente de menor confrontación. Esto indiscutiblemente que va a acicatear, va a estimular la confrontación dentro del Partido de la Liberación Dominicana, porque ahora ya no es un tema sujeto a interpretación de la Constitución, va a ser un tema sujeto a la capacidad que tenga el Partido de la Liberación Dominicana de mantener cualquier decisión que tome como partido, a la cual el presidente se refirió en la famosa entrevista reciente con la señora Yanna Tavares, a nivel de sus órganos internos. ¿Cómo van a decidir esos órganos internos dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, usted acaba de decir que hay una correlación por composición de fuerzas que favorece al actual presidente, al licenciado Danilo Medina. Mucho a poco. Entonces, van a acatar los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana verticalmente la decisión de los órganos del partido. Yo tengo dudas. ¿Que los PLDistas acaten la línea del partido? Sí. Yo tengo dudas, primero, porque los seguidores de Leonel Fernández hasta ahora han demostrado bastante consistencia. Lo segundo, porque el doctor Leonel Fernández no se puede permitir terminar su vida política siendo derrotado dentro de su propio partido, o por su propio partido, o a pesar de su propio partido. Entonces yo creo que el doctor Fernández va a buscar oxígeno en otra latitud, que no sería el Partido de la Liberación Dominicana. Disponibles partidos hay, muchísimos. No, para él sí. Ahora, me pasa por la cabeza, porque usted está planteando algo muy interesante. Eso hay que darle mucho cráneo y mucho engranaje a ese ajedrez político, bien complicado. Yo no lo descarto, yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea, sin embargo,
la ley de partidos políticos, yo pienso como que le cerró esa brecha a Leonel. Porque la ley sería entonces el tema del transfugismo. Y la ley establece que si usted aspiró en un partido determinado, no puede aspirar por otro en el mismo proceso electoral. Bueno, y aunque la proclama se inicia en junio, la campaña oficial, ya Leonel salió al escenario político, ya hay una realidad. Él dijo que no hay marcha atrás. Y le doy tanto la razón a su planteamiento porque siento que los leonelistas han dicho que Leonel Fernández va a ser candidato presidencial por cualquier vía. Entonces, nos da la sensación también pero que esas son señales que se han venido son señales claras desde hace mucho. Sí, pero que el tema de la ley de partidos políticos ahí va a provocar otro debate jurídico. Bueno, se tendrá. Ahí habrá pero lo que pasa es que se van a tener que sacrificar los legisladores, los que piensan reelegirse. Pero el caso de ellos es diferente. ¿Sacrificarse en qué sentido? Sacrificarse en el sentido no aspirar. De que no van a poder aspirar por el Partido de la Liberación Dominicana. Tendrán que aspirar a través de las fuerzas políticas que postulen al presidente Fernández. Pero usted dice los legisladores que apoyan a Leonel Fernández. Y si no lo pueden hacer, tendrán que quedarse en las gradas. Porque la lealtad implica sacrificios, no solo beneficios. Y yo creo que entre esos legisladores hay mucha gente que son fieles a Leonel Fernández. Ellos han demostrado eso. ¿Y usted sabe por qué? Porque ellos sin Leonel Fernández no existen en política. ¿Cómo va a ser? Ciertamente. No, pero tienen nombre y apellido. No, pero no. Dionis Sánchez en Pedernales, por ejemplo, tiene un espacio ganado. José Rafael Vargas en Moca. A Dionis Sánchez lo sacaron como gato mojado del agua porque él no sé si usted recuerda cuando él se doblegó frente a Hipólito Mejía para votar por la reelección. Él fue de los legisladores que fueron excluidos del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, pero después de eso se oxigenó y ha vuelto y ha sido leal a Leonel Fernández. Lo oxigenó Leonel Fernández. Sí, pero lo que le quiero decir, pero mira ahora volvió porque él es del grupo y se mantiene firme. Pero por eso le digo. Demóstenes Martínez en Santiago. También Demóstenes un caballero. José Rafael Vargas. Sí, pero esas son gente y ellos tendrán que entender que si el presidente Leonel Fernández se va con una propuesta diferente al PLD, ellos se van a tener que sacrificar. No, claro, y difícilmente también salgan ellos como senadores o diputados con otras fuerzas políticas. Sumamente eso es evidente. También ellos tienen que librar la batalla interna porque hay plazas importantes que el danilismo la va a controlar y de hecho ya son señales. Por ejemplo, Puerto Plata, lo que pasó con Francis Vargas, el tema de San Juan de la Maguana, esas son señales también, provincias que son estratégicas, San Cristóbal, Tommy Galán. O sea, va a ser una correlación de fuerza totalmente diferente. Tommy Galán tiene una situación diferente y difícil. Claro, y difícil por el tema de Brecht. Sin embargo, cuando uno sigue analizando el PLD por dentro, y usted tocó un tema muy trascendental, el tema de nuevo de que Leonel en otra fuerza política, ¿hasta qué punto Leonel estará en esa disposición también? Bueno, eso estuvo a punto de producirse en el 2016. ¿Leonel de irse del PLD? Claro. ¿Cómo va a Eso ser? fue un tema que se negoció y se discutió, pero el expresidente Fernández es un hombre inteligente y sabía que no era el momento oportuno. Mira, nosotros tenemos dos partidos que no le hemos tocado, sin embargo, las posiciones de ellos podrían ser fundamental para un lado o para el otro. El Partido Reformista Social Cristiano, una crisis también, y el PRD, Miguel Vargas Maldonado, a pesar de que es un gran ingeniero, no puede levantarlo ni siquiera con una grúa o un montacarga, porque las encuestas que he visto de trabajo de otros partidos, a Miguel el PRD no llega a un 5, a un 3, se mantiene ahí. Si el PRD fuera solo en este proceso electoral, en el 20 estoy hablando. En el 20, sí, estamos hablando del 20. Pero 20. eso, el discurso de ellos quieren ir solo para el 20. Difícilmente podría alcanzar el 5% que estipula la ley para poder mantener su reconocimiento. ¿Cómo? Sí, sí. Pero siendo con Miguel, pero si se queda Miguel. Pero si se queda Miguel en la presidencia del partido. Sí, lo que pasa es que aquí hay poca comprensión
de lo que es la política y de lo que es el Estado. En eso yo coincido plenamente con el presidente Medina cuando lo manifestó recientemente en la entrevista. Aquí tenemos políticos que no entienden el Estado y que mucho menos pueden comprender cómo se producen los movimientos sociales que causan los influjos para las definiciones políticas en el país. Entonces ellos apenas llegan a tener capacidad aritmética para calcular eso, porque otro nivel es la capacidad matemática. ¿Y el Partido Reformista, cómo usted lo ve? Bueno, yo creo que el Partido Reformista, si no sabe colocarse bien en este proceso electoral, difícilmente pueda superar la crisis que se le va a venir encima después de las elecciones del 2020. ¿No llevaría candidato el Partido Reformista? ¿Y para qué? A ese nivel, don Daniel, un partido con tradición. ¿Para qué? Un partido con tradición. Pero en un franco deterioro, en una pendiente jabonosa hacia el abismo. Sí, pero hay que ver... Es la misma situación que la del PRD. Lo que pasa es que el proceso de deterioro del PRD viene dado sobre todo porque quedó en manos de Miguel Vargas, que como político refleja más un criterio corporativo que estratégico. Entonces, es una mentalidad desfasada con respecto a la realidad política. ¿Un Miguel Vargas SRL o PRD SRL? O hacen las empresas, sí. Sociedad Responsabilidad Limitada. Pienso que es un fardo pesado que tiene Miguel también. Bueno, lo que pasa hasta que a Miguel Vargas como político lo inflaron y él se lo creyó. Es el problema cuando se inflan candidatos. Sí, por situaciones coyunturales. Miguel Vargas era un hombre de otros ámbitos, de ciertos corrillos, pero no para dirigir un partido. Porque él, primero, no concita liderazgo, es una persona que no le resulta confiable al auditorio tampoco, y sobre todo no es un candidato con propuestas específicas. Hoy en día él quiere exhibir logros en la Cancillería, pero que son logros que él ha cosechado del antiguo canciller. No, y del propio gobierno. Bueno, también. Pero el jefe de la política exterior es el presidente de la República. Si usted se lee los informes de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se da cuenta que cuando el ingeniero Miguel Vargas llega a la Cancillería, ya la mayoría de todos esos acuerdos que se han ido refrendando, y todo eso estaba hecho. Claro, va a acogerse a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Daniel, se nos terminó el tiempo. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche. Bueno, gracias a usted por la invitación. Y ese recorrido tan interesante que le dio a los partidos por dentro. Y vamos a seguir observando los procesos. En la política nada es estable, en la política de buenas a primeras, cualquier situación hace un cambia el escenario. Cambia el escenario, pero la política se analiza por tendencias en tiempo real. Y por coyuntura también. Claro. Bueno, señores, hasta aquí mi trabajo. Elvis Lim estuvo con ustedes. Recuerden seguirnos todos en todas las redes sociales, Fuera de Récord 45 y Fuera de Récord solo. Ahí usted encuentra todas las informaciones. Mañana tempranito a las 8, esta entrevista estará en nuestro canal de YouTube. Así que, señores, feliz noche, pásenla bien.